Muy buenas, gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este humilde canal, este humilde espacio del internet donde nos reunimos para hablar de nuestro siempre querido y amado fútbol. En esta ocasión para hablar de otro de esos temas que nos ha dejado el Mundial de Colombia, y es al respecto de el odio excesivo que está recibiendo el 10 de la selección Colombia, James Rodríguez. Un odio que viene de larga data, que no es nuevo, porque la figura de James siempre ha generado divisiones, opiniones divididas, es la palabra que estaba buscando, ¿no? Es la descripción más adecuada para hablar de la figura de James. Principalmente porque Colombia es un país donde tenemos una extraña satisfacción en ver al ídolo caído, en tirarle al ídolo cuando esté mal. Si tú ves todos los ídolos recientes de la selección Colombia, todos reciben un odio que hasta parece injustificado. Falcao, que siempre ha sido un tipo correcto, un tipo que cuando estuvo bien siempre rindió, siempre fue hasta el punto que nadie ha podido sustituir su figura de 9, lo que representaba él en la delantera de Colombia. Pues aún él recibe un odio que casi que parece que hay gente que te está diciendo que hay gente con la cara, o sea, hay gente que te mira a los ojos y te dice que la carrera de Falcón no era para tanto en Colombia, o sea, solo porque se vistió la camiseta de millonario y la gente le encantaba. Míralo, con 40 años, parece jugador y les encanta, o sea, tenían esa extraña satisfacción de tirarle a Falcao. Y lo mismo con Opina, lo mismo con Cuadrado, a Lucho Díaz también le están cayendo. O sea que a nosotros nos encanta el ídolo, verlo caer y gozamos con el sufrimiento y caer. Y si ves que está mal y ves que te dije que era un sobrevalorado, y nos encanta eso. Un poco por nuestra cultura resentida, ¿no? En plan, porque no nos gusta ver al otro progresar y tenemos esa envidia por el otro y no nos gusta ver al otro progresar, ¿no? Vemos al vecino que le está yendo bien, eso es que lava plata, eso es que hace esto es que lo hace lo otro. Ya te digo, nos gusta ver al otro mal. Somos un país muy individualista que solo piensa en el bien propio, en el bien personal y el resto que se joda, que es una mentalidad muy colombiana. Por eso creo que nos suele costar los deportes de equipos. Entonces es normal que cuando vamos que una figura salta y tiene éxito, como que en el fondo queremos que le vaya mal. Y James, pues, siendo la figura más importante, al menos de esta época moderna en la selección Colombia, porque siempre me parece muy respetuoso cuando se está hablando de es el mejor de todos los tiempos, ¿no? Pues es muy respetuoso con lo que no viste y con lo que no verás, porque esto sigue, o sea, en 2100, pues no sabe si habrá otro jugador que, por ejemplo, hablando de Messi, que todo el mundo dice el mejor jugador de la historia, es el mejor jugador que yo he visto, Messi, obviamente, pero es muy respetuoso decir que es el mejor de la historia cuando no sé, no tengo mucha referencia, o sea, conozco los jugadores, pero no los no vi a Pelé, no vi a Maradona, como para yo exclamar arrogantemente, no, es que Messi es mejor, no, la verdad, no puedo decir eso porque no los vi. Y lo mismo no sé qué pasará en el futuro, no sé si habrá un jugador mejor, ¿no? O sea, que no vaya a estar aquí para verlo. Entonces yo siempre prefiero hablar el mejor jugador de la época. Entonces cuando hablamos de esta época moderna del fútbol, pues el mejor jugador de la selección Colombia es James Rodríguez, indudablemente, goleador de un mundial, máximo goleador en partidos oficiales de la selección Colombia, MVP de una Copa América, jugó en el Real Madrid, en el Bayern Múnich, nos gustó o no, James es el jugador más importante de la historia reciente del fútbol colombiano. Es normal que una figura así genere opiniones divididas, y más en esta ocasión al ver el fin de su carrera, ¿no? Al menos verlo tan cerca, pues es normal que la gente, pues los que lo están esperando por mucho tiempo, pues se deleiten y aprovechen este momento para tirarle. Y estas críticas, si bien algunas pueden llegar a tener sentido y se pueden llegar a compartir,
ya me parece que están pasando un punto que son exageradas hasta el punto que se le está atribuyendo las razones de la eliminación de Colombia a James Rodríguez. Y para mí eso ya es completamente exagerado. Porque si bien en lo personal, creo que esto ya lo he mencionado antes, yo desde esa fecha de FIFA de marzo contra Francia y Croacia, que James no estaba, no jugó bien, jugó horrible. Yo a partir de ese momento dije, bueno, es momento de que se empiece a armar el equipo sin él. Entonces, para mí en lo personal no iba a ser titular en este mundial, ¿no? Pero aún con esas, y diciendo esto, también hay que decir que pese a que Lorenzo apostó por él y yo no era apostado por él, hay que decir que con él en la cancha el equipo rindió. Yo no te digo que el Mundial de James haya sido bueno, digo que pese a que James no está en su mejor nivel, el equipo de Colombia jugó bien hasta que el punto que antes del partido de Suiza todo el mundo decía que Colombia era de las mejores selecciones que está jugando el Mundial. Entonces no es que la presencia de James fue algo que fuera en contra del rendimiento del equipo, es que hacía que el equipo jugara mal y que por eso no. Ya te digo, pese a que James no está en su mejor nivel, Colombia rendía muy bien. Entonces no creo que él haya sido la razón para que nos eliminaran. Porque si tú le estás atribuyendo que por él nos eliminaron, entonces por esa regla de tres, si Campas hubiera metido aquella que tuvo, entonces por James pasamos, porque es lo mismo, o sea, para lo uno, para lo otro, para lo bueno también, ¿no? O solo es para lo malo, ¿no? Entonces perdemos por él, pero cuando ganamos, no ganamos pese a él, no. Digo, en esta lógica extremista que nos gusta tanto. Yo, mi opinión de James, obviamente no fue un buen mundial, tampoco me pareció horrible, ya te digo, fue un mundial en el que no pesó, ni para bien ni para mal. No creo que fuera en sí un lastre para el equipo, tampoco creo que hubiera resaltado o hecho algo de peso. Y como no pesó ni para bien ni para mal, no le puedo atribuir esa responsabilidad que por él perdemos, por él le quieren atribuir, no, es que el vestuario está dividido. ¿Cuándo se vio el vestuario dividido? No, es que Richard Ríos y él se pelearon. Y entonces James hizo que Gustavo Puerto, un montón de teorías eh, tontas, ¿no? Es que James se peleó con Richard, entonces por eso pusieron a Gustavo Puerto titular. Pero tú te viste el mundial con los ojos cerrados, o sea, cualquiera que haya Gustavo Puerto sabe que está jugando 10.000 veces mejor que Richard Ríos. Entonces, ¿de dónde saca teorías? Ya te digo, locas, que carentes de cualquier sentido. O sea, no hay argumentos para eso. O sea, cualquiera que viera a Gustavo Puerto y viera los últimos partidos de Richard Ríos, estaba claro quién está rindiendo mejor. Y el Carlos Antonio Vélez, que es uno de los expertos en odiar a James, pues se inventó esta cosa de que no, es que Richard Ríos jugaba mal por James. Todos se lo quieren atribuir a James. Le dan una entidad de un peso a James. Eh, que ya digo, lo que demuestra es que lo están esperando, que le tenían un profundo resentimiento y a que a la mínima que le era el papayazo le iban a caer con todo y ya te digo, hasta un punto que le atribuyen cosas que nada tienen que ver con él. Y lo que yo quiero hablar entonces con esto eh, es que, curiosamente, al darle tanta importancia a James, hasta el punto que tú estás diciendo que por él no se eliminaron, que él tiene la culpa de todos los males habidos y por haber dentro de la selección, ¿no? Que es un dictador, que tanto que se puso de moda con Mbappé esto, ¿no? Que James es el dictador de la selección Colombia y que por él pasan todas las cosas malas en la selección. Pues curiosamente o irónicamente, al darle tanta importancia, lo que estás es atribuyendo eso mismo, que según tú, si ese jugador es tan malo, si es tan sobrevalorado, si es tan mediocre como dices que es de, ¿por qué tiene tanto peso? ¿Por qué por él perdemos? O sea que por él antes ganamos, entonces no es tan sobrevalorado como era, porque con él en buen nivel, entonces ¿qué pasa? No, o sea, ves la incoherencia, al darle tanto peso, entonces lo que está exaltando su figura, ¿no? Entonces lo que estás diciendo es que cuando él está bien, entonces ganamos por él, ¿no? Porque si perdemos cuando él está mal, entonces cuando él está bien es que ganamos, ¿no? Entonces le estás dando peso, entonces estás diciendo lo importante que es. Estás exaltando esa figura que tanto odias. Y eso habla de la importancia del peso que tiene Javier Rodríguez para la selección Colombia, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces no es que sea un jugador sobrevalorado. Entonces, ya te digo. Eh, entonces
Entonces, mi punto, ¿no? Con respecto a James Rodríguez es que recibe un hate, que te digo, eh, pasado, o sea, excesivo, o sea, un hate que ya le quieren atribuir cosas que nada que ver. Y esto se debe principalmente por esto, por lo que hizo, porque a nosotros nos encanta el ídolo de la caída, a nosotros nos encanta, estamos esperando, sobándonos las manos ahí, esperando, espérate, me el papayazo y tal, y entonces cuando cae le tiramos con todo, con todo, con todo, que ya es hasta excesivo. Y yo te digo, pasó con James, pasa con Falcao, pasa con Ospina, pasa con todo el que tiene medianamente triunfo. Por ejemplo, con Egan Bernal pasó, bueno, Egan Bernal tuvo el accidente pero también pasaba, bueno, puse mal ejemplo. El mejor ejemplo creo que era Nairo Quintana que ganó Giro de Italia, Vuelta a España, ¿no? Pero nunca pudo con el Tour de Francia, entonces la gente como que en un momento cuando ya se veía que Nairo ya no iba a volver a ganar en Vuelta, dice, ves, este nunca pudo ganar el Tour de Francia, que este un agrandado, es que se generó esta corriente como anti Nairo Quintana diciendo que era un sobrevalorado cuando dejó de ganar, porque a nosotros nos encanta eso, estamos esperando allí a que el ídolo caiga para, ¿no? Para hacernos el manjar. Pero lo que digo, lo curioso de esto es que eso antes lo que hace es exaltar la importancia de estas figuras, porque ya te digo, si a ti te genera tanta antipatía, si le estás esperando tanto, es porque te importa mucho ese tipo, ¿no? Le estás dando una importancia. Si para ti es un sobrevalorado, si para ti no importa, si para ti es un fracasado, es un mediocre, lo que, pues no le das importancia, ya lo ignoras y listo. Pero si tú le quieres dar todo el peso de lo malo, entonces cuando está bien es cuando las cosas iban bien, entonces te tienes que dar eso, ¿no? O si no, estás siendo un hipócrita, o estás siendo un incoherente, sería, mejor dicho, la palabra correcta para escribir ese comportamiento, ¿no? Pues ya te digo, James Rodríguez recibe un odio exagerado, nos gusta o no, es el jugador más importante de esta época de la selección Colombia. Es una figura obviamente siempre controversial, es cierto, y yo me sumo a esas críticas que dicen que quizás su carrera no fue lo que prometía, ¿no? Y eso quizás genera frustración, ¿no? Cuando tú lo ves en el Mundial de Brasil 2014, lo veías en ese primer año del Real Madrid, cuando pasó al Bayern Múnich y también allá el primer año volvió a jugar y tú dices, este es el James porque después de la primera temporada con el Real Madrid fue suplente por X, Y circunstancia, que le faltó disciplina, que es y tal, bueno, lo que tú quieras, pero cuando fue al Bayern, esa primera temporada volvió a jugar y bueno, dijiste, bueno, regresó James, ¿no? Eh, cuando uno veía ese potencial, esa calidad que tenía, uno obviamente se esperaba una carrera mucho más grande de lo que terminó siendo, porque el talento de James Rodríguez daba para ser uno de esos volantes generacionales, ¿no? Al nivel de Toni Kroos, Modric, Arturo Vidal, Xavi, Iniesta, o sea, uno de esos, porque tenía el talento para eso y se veía en la cancha. Y es la verdad, James no llegó al nivel que prometía. Pero una cosa es decir esa, y otra cosa es pasar al otro extremo, decir que fue un fracasado, que no hizo nada en el fútbol, que es que como si la carrera de James, ya te digo que es mejor que el 90% de futbolistas, porque lo que pasa con el fútbol es que nosotros siempre nos quedamos con los que destacan, ¿no? Con las superestrellas, con la élite mundial. Pero es que la élite mundial no es la mayoría de fútbol. La mayoría del fútbol no llega a esos niveles. Por porcentaje, lo más normal, pues un jugador de la carrera de James para un jugador normal, para un jugador promedio, es envidiable jugar en el Real Madrid, usar la 10, ser goleador del mundial. Ser goleador del mundial, la gente no, solo fue el goleador del mundial. Pues ser goleador del mundial, amigo, es claro que hablan en la historia del fútbol, porque acá que hablen de Brasil 2014 te van a hablar de James Rodríguez y tu nombre está allí. Ya escribiste una página de la historia del fútbol y eso ya es bastante, ¿no? Eso ya es bastante lo que pueden decir cientos de jugadores a lo largo de la historia.
Que si él no llegó a hacer lo que prometía, tampoco podemos llegar al extremo de decir que es un fracaso. Que eso no quiere decir justificarle todo. Es cierto que tomó malas decisiones, es cierto que tendría que haber sido más disciplinado, es cierto que para este mundial no tuvo la preparación. O sea, todas esas críticas valen, pero lo que no vale es ya pasarnos de eso, ¿no? Mostrar un resentimiento excesivo que lo único que muestra es nuestro complejo hacia esa figura, ¿no? Mostrarle una envidia, porque lo que hace es mostrar eso, el resentimiento que tenemos nosotros hacia el que destaca, hacia el que triunfa en este país, porque queramos o no, sin haber llegado a lo que prometía, James Rodríguez triunfó en el fútbol, jugó en el Real Madrid, fue goleador de eso es triunfar en el fútbol. Ya el hecho de que un jugador llegue a primera división se puede considerar un éxito por lo complicado que es. Ahora tú imagínate llegar a esos niveles. Triunfó. Que no llegó a ser lo que tú creías que fuera, pues todo es muy bueno, todos somos muy buenos hablando de la vida de los demás, ¿no? Si yo hubiera hecho esto, o yo sí, pero tú en tu vida, ¿qué has hecho, no? No, bueno, pero yo en la medida de lo mío, yo tengo éxito en mi profesión, bueno, pues James en la medida de lo suyo tuvo éxito en lo que quería, ¿no? Cada quien tiene su propio camino. A lo mejor a James no le interesaba hacer Balón de Oro o estar allí. Bueno, él dijo, bueno, fui goleador del Mundial, jugué aquí en tantos lugares, bueno, me destaqué en mi selección, bueno, con eso me quedo. ¿Qué mediocre, qué tal? Bueno, si tú le llamas mediocre a eso, entonces ¿qué le queda yo te digo, al resto de jugadores que no hacen parte de esa élite mundial? ¿Qué le queda al central de Fortaleza? ¿Qué le queda, ya te digo, de Fortaleza? ¿Qué le queda no sé, a un jugador random de Boca que nunca llegó a esos niveles, ¿no? No sé, por ejemplo, Merentiel de Boca, ¿no? ¿Qué le queda a Merentiel, no? Que nunca llegó a esos niveles. Digo, un delantero random, les estoy diciendo qué le queda a esos jugadores. No sé, cuando hay que lanzar estas críticas, a veces se hace de una prepotencia que viene salida de la nada, que ya te digo, que viene gente que le encanta llamar a los otros mediocres, pero no se mira a sí mismo a ver qué ha logrado. Lo digo, eso no significa justificarle ni que sea un lameotas. Yo criticaba a Rodríguez y en su momento lo que pasa es que hay que criticar lo que hay que criticar y hay que alabar lo que hay que alabar. Hay que ser justos. Yo le critico a James, ya te digo que no está al nivel, que tal, todo lo que tú quieras. Como en su momento en las eliminatorias Qatar 2022 no me gustó nada su actitud. Me acuerdo de esa Copa América donde le saca, donde no lo convocaron porque se puso allí en un pleito con Reinaldo Rueda y armó un berrinche, sacó un comunicado y salió en un live con Zúñiga y Teo Gutiérrez con el equipo, siendo tu capitán, con el equipo en mitad de una competencia, tú armando tu berrinche diciendo que no te valoraba. Yo le criticaba eso y para mí en ese momento también no tenía que volver a la selección, pero así como digo eso, también le di que cuando regresó y demostró nivel para estar, porque él se ganó eso en la cancha, porque hay gente que piensa que Lorenzo se lo regaló, eso es mentira, porque en la cancha, en la Copa América, en el inicio del proyecto de Lorenzo jugó bien, él se ganó eso en la cancha, pues le reconozco eso, ser justos, para lo bueno y para lo malo. Y con lo que pasa con James es que se exagera para lo malo, todo es malo, todo lo que hace, que dice que esto, que si aquello, que si es un mediocre, que si no le gustó el frío en Múnich, que es que es el jugador más vago de la historia del fútbol. O sea, tampoco, o sea, que no llegó a ser lo que prometía, que cometió errores, quizá. Que a lo mejor en algún momento se debió prescindir de él. Bueno, sí, pero eso, aún con todas esas, nadie le puede quitar las cosas buenas que ha hecho. Aún con esas, no, con todo tu odio, pues te va a tocar aceptar que aún con todo eso y que no llegó a ser lo que prometía, pues le alcanzó para ser el mejor jugador, te digo, de la época moderna de la selección Colombia. ¿Te gusta o no? Eso nadie se lo va a poder quitar. Entonces este odio excesivo lo único que muestra es eso, un resentimiento, una mentalidad, ya te digo, envidiosa que tenemos los colombianos, que al que destaca nos encanta tirarle, así como se va el caso de James Rodríguez, podemos hablar ahora de la gente que le tira a Lucho, el que le tira a Ospina, Falcao, esperamos a que el ídolo caiga estamos ahí esperando.
Y para mí eso es exagerado. Uno en la vida tiene que ser agradecido. Más allá de que no haya sido todo lo que prometía ser, hay que reconocer que nos dio alegrías. Hay que reconocer que ese tipo haya salido goleador del mundial siendo colombiano es un logro importantísimo. Hay que reconocer que jugó en los lugares en los que jugó y es ya un logro importantísimo. Hay que reconocerlo y hay que reconocerlo que hay que reconocerle su carrera en la selección. Porque nos gustó, ¿no? En la mayor parte de su carrera, no me refiero a este mundial, pero la mayor parte de su carrera fue esos jugadores que todo el mundo sabía que en la selección jugaba bien. Entonces, que hoy llamo a James Rodríguez lo peor del mundo, tal. Pero, por ejemplo, Lucho Díaz, que se supone es nuestro mejor jugador en el mundial, mira el mundial que hizo. Y llegó en su prime, con 29 años, siendo un jugador ya maduro. James en su primer mundial fue goleador del mundial y prácticamente el mejor jugador del mundial, ¿no? Lo que pasa es que no llegó tan lejos, pero James Rodríguez para mí fue el mejor jugador de ese mundial. Con 22 años, 23. Entonces, nos gusta, ¿no? Nadie le puede quitar los méritos a James. Ya te digo, para mí todo esto que se hace de James es totalmente exagerado, totalmente inmerecido y totalmente desagradecido. O sea, ya te digo, puedes criticar, pero no este hambre, esas ganas, esas ansias que se te notaba de verlo mal, de decir yo lo dije, yo sabía que tal y me regocijo de eso, ¿no? Me regocijo de que jugó mal y casi que parecías que estás feliz, ¿no? De que fracasara, bueno, que fracasara no, porque ya te digo, le estás dando un peso, porque ya te digo, ni pesó para lo bueno ni pesó para lo malo James en este mundial. Y al darle tanta importancia, entonces lo que estás haciendo es contradecirte porque le estás dando un peso que para ti, según un jugador sobrevalorado, que nunca rindió, que todo lo que tú quieras, que lo único que hizo, porque hay gente que te dice eso, lo único que fue un goleador del mundial, poquita cosa, ¿no? Según eso, si para ti eso es poquita cosa, entonces ¿por qué le das peso de que nos eliminen o no? Pero bueno, es simplemente una reflexión que me surge alrededor de James Rodríguez. Ya te digo, no se merece ese nivel de crítica. Hay que ser justos para lo bueno y para lo malo. Y en el caso de James, pese a este final un poco amargo, te digo un poco porque también la gente te habla como era mal yo en primera ronda haciendo el ridículo, pues ya te digo, no justifica el nivel de hate que está recibiendo y creo que eso lo único que habla es de su grandeza, que tanto odio reciba y que tanta importancia le es, lo que habla de su grandeza y que nadie le va a poder quitar y que pese a quien le pese, James Rodríguez es el mejor jugador de Colombia, al menos en esta época moderna. Y eso nadie se lo va a poder quitar. Y bueno, a ver qué sucede. Solo el tiempo dirá si este será su adiós de la elección Colombia. Ya te digo, es muy difícil ser tajantes en este sentido, porque si James resulta que consigue un club, juega bien, pues así tú lo odias tal, pues va a venir el rebate, porque ya te digo, porque si James no importara, si James no tuviera peso, pues a nadie le importaría, ¿no? Pero como importa tanto, pues siempre va a haber debate en torno a su figura. Entonces te aseguro que si rinde, por más que hoy esté siendo odiado, va a haber gente que lo pida. Entonces vamos a ver qué sucede. Simplemente quería hacer una reflexión en torno a todo este odio que recibe, por qué me parece injustificado y la raíz de todo eso. Pero bueno, quiero leer sus opiniones con respecto a qué le será la figura de James Rodríguez y pues ya estaremos debatiendo en los comentarios. No siendo más, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse, compartan el video y pues nos estaremos viendo la próxima.